Entre pergaminos polvorientos y plumas con tinta, nacieron más de una docena de libros llenos de misterio y leyendas que guardan el conocimiento universal prohibido. Pactos con figuras del más allá, políticos poderosos y lenguas indescifrables. Hoy vamos a hablar de libros misteriosos. Y de Baldor. Y ahora comienza. Eso no es misterioso, aterrador. Aterrador. Me da miedo. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes Radio por la señal de Kiss FM 101.5 Adulto Contemporáneo. Les recordamos que somos el primer radio podcast de Kiss FM y hablamos de historia curiosa, chéchere histórico y alguno que otro misterio. Sí, señor. En la producción de este espacio, Katiuska Romero. En la asistencia, nuestra querida Camila Napoletano y Mateo Capocci. Y en los controles, como cada miércoles, nos acompaña Luis Frías. Quienes hablamos para ustedes: Daniel Ormazábal, @Daniela lo sabe. Y Federico Capocci, detesto las redes sociales. Pero las de cosas muy importantes. Pero pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas partes, como @Cosas Muy Importantes. Ya estamos en vivo en Instagram en este momento conectados, así que si quieren comentarnos algo o hacernos alguna petición, pues aquí estamos ya en vivo, @Cosas Muy Importantes. Vamos a hablar de libros misteriosos, estos libros por raros. 14ª vez, ¿no? Sí, señor. Me encanta este tema. Vamos a comenzar con un libro muy particular. De hecho, tenemos un micro de cositas muy importantes, que son esas dosis de historia curiosa con las que nosotros salimos de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Ahí hicimos uno de estos, Sí. que anda rotando por ahí, lo deben haber escuchado, si son oyentes asiduos de Kiss. Pero como nos encanta, vamos a hablar de él también en este programa. Y es que, mira, yo no sé si ustedes alguna vez se sintieron frustrados por entender un libro. A mí me pasó con el álgebra de Baldor. A mí me pasó con mis cuadernos cuando tenía que estudiar. Tus cuadernos cuando tocaba estudiar. Sí, Y no entendía absolutamente nada. Química de cuarto. No, ni que lo hubiese intentado. Nada. Pero imagínate además que no pudieras identificar ni siquiera el idioma en el que está escrito. Mis cuadernos. Así es el caso del manuscrito Voynich, una obra que ha desconcertado a lingüistas, a criptógrafos, a botánicos, a historiadores y bueno, a obsesivos del misterio desde hace más de un siglo. Fíjense, este libro extraño fue redescubierto en 1912 por Wilfrid Voynich, un anticuario polaco que lo compró en Italia. Este es un libro que tiene 240 páginas, aunque se sospecha, ¿no?, que tuvo hasta 270 páginas. Ok, perdió algunas en el camino. Sí, probablemente. Fue fechado por pruebas de carbono entre el año 1404 y 1438 y está escrito en un alfabeto totalmente desconocido que absolutamente nadie ha logrado descifrar. Literalmente, ni uno solo de sus caracteres ha sido traducido con certeza. Ahora, ¿qué contiene el manuscrito Voynich? Mira, imágenes de plantas imposibles, plantas que no conocemos. Tiene diagramas astronómicos, tiene figuras de mujeres desnudas interactuando con tubos. Bien particular esto. Ya venía el pole dance por ahí. El pole dance más antiguo de la historia. Pero es que de hecho tiene toda una sección que es de bañeras. Sí, O sea, ¿qué es eso? sí, parece un catálogo de... Un catálogo de jacuzzi. Mira, burbujas, pozos y líquidos. También tiene secciones que parecen como farmacéuticas porque tiene como unos frascos con etiquetas. Entonces se cree que era un libro como de botánica y no sé. Sí, bueno, parece una cosa que es escrita para otra dimensión. O sea, Sí. nada de lo que está ahí parece de este planeta. Exacto. Es muy raro. O sea, recuérdense que estamos hablando de un libro de 1400 particularmente vivir en 1400 sí, y vivir en 1400 y escribir algo raro era arriesgarse a que te quemaran vivo. Sí, exacto. Fíjate, el texto bautizado por los criptógrafos como Voynich no tiene una frecuencia de letras compatible con ningún idioma natural conocido. ¿Tú nunca has conocido a alguien que escribe en Sí. algo parecido al Voynich? Sí. Siempre hay alguien, los médicos. ¡Los médicos! ¿Cómo más gente en el mundo no termina muerta? Sí, por los récipes. Por los récipes. Exacto. Es una locura. Hoy en día los récipes salen en computadoras. Sí. Y ellos le ponen, pero... Todavía te puedes encontrar con uno que otro médico. Te voy a mandar una... Que te hace una línea ahí en manuscrito Voynich recetado. Que tú dices, bueno, vamos a ver la suerte de O Dios. sea, qué cosa tan terrible. ¿Por qué no pueden escribir mejor? Bueno, insisto,
no todos. No todos, sí. Dice que eso pasa en la universidad. Sí, cuando ¿verdad? les están dictando. Que tienen que Hay una tomar materia nota. que- Para tomar nota. Mira, recientemente se ha utilizado la inteligencia artificial para intentar leer el libro, ¿no? Y descifrar el manuscrito Y Voynich. sabes que ni ella, ni la inteligencia artificial pudo. Ahora, esto sería una broma. No sé, fíjate, porque recientemente han usado una técnica que se llama espectroscopia y han usado tecnología de imagen avanzada y encontraron unas anotaciones casi invisibles que son como unos pequeños glifos escondidos entre las líneas y los trazos bordados. Y esto sugiere que el manuscrito fue usado más de lo que creemos y ha sido manipulado más de lo que se pensaba. Es decir, que alguien en la Alguien historia de la entendía humanidad, exacto, lo entendió en algún momento. O sea, Pero, para algo sirvió. por cierto, un libro muy bonito. Ujú. O sea, no piensen que es una mamarrachada. Ni una cosa O tenebrosa. sea, nada que ver. el hecho de que no se entiende es porque está escrito en algo que nadie entiende. Nadie conoce, ajá. O sea, pero es un libro muy limpio. Sí. Los dibujos son muy bonitos Sí. y realmente muy trabajados. Ujú. De hecho, se piensa que fueron varias personas las que hicieron los dibujos. Hay dibujos que cambian un poco. Pero bueno, fíjense, en el 2019, un grupo canadiense sugirió que parte del contenido podría estar basado en el idioma hebreo, pero codificado. Pero incluso su supuesto desciframiento dejó más dudas que respuestas. O sea, ¿para qué? ¿Y para qué vamos a hacer un libro que Nadie entiende. nadie entiende y mostrar plantas que no existen Es muy en un raro. idioma totalmente desconocido, además de tener mujeres desnudas en Batitubos. batitubos y jacuzzi en 1410? Sí, señora. Aquí es cuando Federico se pone su sombrero de papel de aluminio y empieza a conspirar. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que es el manuscrito Voynich? No tengo ni Ni idea. idea, ¿verdad? Ni Es idea. rarísimo. Es Hay como, quienes como creen... si alguien se hubiese traído eso de otra dimensión, literalmente, pero bueno. Se acaba de ajustar el sombrero de papel de aluminio. Capo. Estaba esperando que dijeras lo de otra dimensión. Estaba sentada aquí a ver que lo diga, que lo diga. Mira, hay quien cree que el manuscrito podría haber sido una especie de cuaderno personal de alguien que pertenecía a una tradición perdida de conocimiento esotérico. No sé, el brujo o el curandero de alguna civilización con la que nadie había tenido contacto. Pero las plantas Maybe. no existen. Bueno, no sé. Ese es el point del asunto. Quizás en un lenguaje privado, como el cutie, ¿te acuerdas? O como los diarios cifrados de las niñas victorianas, en clave. Pero todo esto llevado al extremo, por supuesto. No, Insisto, pero- las plantas, eso sí es raro. Pero es que el tema de las plantas y lo de las tuberías, porque está lleno como de plomería. Sí. Es una mezcla de tratado de, De botánica, botánica, ajá. alquimia, plomería y Sí. mujeres en bañera. Sí, un sex shop. Es una cosa loca. Ahora bien, yo creo que el manuscrito Voynich, lo que ocurre con él es que no ha encontrado a ese lector ideal. Que puede decir, esto es para esto, señores, que nos lo explique. Probablemente no vive en este planeta. Ajá, otra vez nos hicimos el sombrero, papel de aluminio. Ahora, imagina que el manuscrito Voynich realmente no decía nada y quizás fue alguien haciendo garabatos, letras y dibujos, así como cuando hablas por teléfono y No garabateas. pues. No creo. Que creo yo que quizás encontraron un libro muy antiguo y lo que hicieron fue pasar lo que había en ese libro muy antiguo a un libro más Así reciente. como cuando uno pasa las recetas de la abuela a un... No, en la universidad. Claro. ¿Cómo era que Los transcriptores, No, en la universidad cuando uno iba a clase, copiarse, la chuleta. no las chuletas, no, chicas, las notas. Ah. Tú sabes que siempre había alguien en clase que era el que tomaba nota perfecto. Tú Yo. ves mis cuadernos de la universidad, yo era una ñoña. Bueno, lo que te certificada. estoy diciendo, los míos eran el Voynich. Empezaba, No los entendía nadie, ni tú. vamos a hablar sobre el código, no sé qué cosa, Y el dibujito terminaba el de la muñequita, bañera, El dibujito de la muñequita con el o la batitubo. planta. Eso debe ser interesante, por ejemplo, ver Los toda la cuadros. cantidad de dibujos que hizo Johnny Depp en el juicio con Es Amber Heard. verdad. Debió haber sido algo así. Idea Ese de libro. negocio, publicar los dibujos y los garabatos de Johnny Depp Porque durante el el tipo juicio. se ponía Y a gana plata, dibujar por favor. y la veía ella con cara de
es en serio. Y continuaba sonriente. O sea, eso debe ser algo así como ese libro. Es verdad. Pero fíjate, esa mujer no había manera que ganara ese juicio. No. Ni en pleno Me Too, porque era la época de quememos a los hombres vivos en una hoguera, pero la mujer es tan antipática. Sí, no, y todo se veía tan montado que nadie empatizó con esa No, pobre. es que a veces es un tema de empatía, de generar empatía. Fíjate lo que le costó al mundo aceptar que Bill Cosby era un monstruo. Oye, sí. Sí, porque todo el mundo lo quería. Hasta el sol de hoy, yo pienso en Bill Cosby y me duele, porque era Uno se siente traicionado, o sea, era un papá ejemplar. traicionado. No, y Claro. era un tipo simpático. Sí, como eso hay muchos personajes también. El Muchísimo. del documental que vimos hace poco, el de que era que era una familia, él era un pastor, un predicador, y era el papá de la Sí, familia, y sí, resulta que señor. tiene un historial horroroso. Sí. El séptimo, iba a decir ¿Tú te séptimo cielo, recuerdas eso es una película. Seven Heaven? Ajá, séptimo Sí, cielo. Tú sabes que este señor estuvo involucrado en un escándalo Cosas- Sí, turbia. bien fea, pero es un tipo que tú dices, este señor es un pastor, este es un... Y es un padre de familia ejemplar, porque así es como te lo vendió la televisión. Ujú. Entonces esas Y era un cosas me parecen- sádico. Sí, señor. Insólito. Pero bueno, nada de eso tiene que ver con el manuscrito. Ni con los libros Yo misteriosos. creo que mejor no vamos a música porque el desvío ha sido largo. Sí. Vamos entonces con el primer tema de la mañana, del mediodía de hoy, cuando son las 12:18 y ya venimos con más de Cosas Muy Importantes Radio. ¿Así? Mira, aquí Rafael Ajá. dice, es la primera vez que los escucho, me encanta. Estoy en mi carro sin moverme de hace 10 minutos. Cabe destacar que no tengo aire acondicionado. Oye, yo solo espero que no esté en medio de la Lo calle. primero que tenemos que hacer es hablar Quiero con Rafael. decirles, a ver si pueden hablar o pueden averiguar si el libro del Gabo, 100 años de soledad, tiene alguna maldición. Porque eso nos hace no leer, no querer leer más nunca. Ay, coño, que vaya No, tan Daniel y yo Es tuvimos verdad. esa discusión. Feliz. Rafael, muévete. Mira, Rafael nos escribió que es primera vez que nos escucha. Bienvenido, Rafael. Nos preocupó un poco su mensaje porque dice que tiene 10 minutos en el carro sin moverse y sin aire acondicionado. Está bien, Rafael. Esperamos que por favor no esté en medio de la calle ni en medio de la autopista. No, pero gracias por la sintonía. en Lo que serio. pasa, Daniela, es que los hombres no somos, no tenemos la capacidad de hacer muchas cosas al No mismo somos tiempo. multitasking. No somos ¿En multitasking. serio? Ustedes las mujeres son todas multitasking. Nosotros no. Nosotros, o sea, voy a escuchar radio. Voy a escuchar radio. Entonces, Ahí entra en un es estado el de momento de escuchar radio. trance. No, bueno, tampoco creo que sea tan así, pero no te voy a negar lo del tema multitasking. La canción que estábamos escuchando, por cierto, está en alemán. Es de un artista alemán que se llama Peter Schilling. El mismo de Mayor Tom. Pero Mayor Exactamente. Tom está contento, en esta no. Casi nunca está contento. No, pero en esta está infinitamente triste. Sí, Esta habla del Titanic. Nosotros descubrimos esta canción por nuestro hijo chiquito, que tiene una obsesión. Resulta que los videos de YouTube, cuando alguien hace un video sobre el Titanic, le pone esta canción. Porque Sí, es una exacto. canción que habla sobre el Titanic. Alguien Exacto. busca canción sobre el Titanic y esta canción se llama Terra Titanic. Exacto. Entonces casi todos esos videos Están tienen musicalizados con esta canción. Que es muy buena, es un Una temazo. maravilla. Y bueno, nuestro hijo tiene una obsesión con el Titanic. Y hemos escuchado esta canción en el último mes por lo menos unas 100 veces. 150 veces. Pero mira, hoy estamos hablando de libros misteriosos, un poco de Chéchere y El histórico. álgebra de Baldor. Eso no es misterioso, es aterrador. Pero hablando de libros aterradores, vamos a hablar del Codex Gigas. ¿Tú sabías que Baldor era cubano? Sí, no era el árabe de la portada. No era el árabe. No. ¿Tú no sabías eso? No. 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 Pusieron ese árabe en la portada para Baldor aterrorizarnos. pero no era un profesor cubano. él. Ujú. Yo pensaba que era un, no sé, de esos que acompañó a Cristóbal Colón para... No, no, ya nadie se fue por otro lado. Ya, no, tú te fuiste, pero te caíste por un barranco. No, ni la teoría de Katy ni la de todos los demás es la correcta. No, Baldor era un profesor de matemática cubano. Que eligió a este señor para la portada, bueno, no que para darle un poco más de Sí, solemnidad y entonces tú tienes- a su tortura. Tú tienes Oppenheimer, que hizo la bomba atómica y mucha gente murió y sufrió gracias a Oppenheimer.
Y tienes a Baldor, que nos hizo sufrir absolutamente a todos nosotros. Él debe estar ahí junto con Oppenheimer. Y bueno, hablando de libros aterradores, vamos a hablarles, como les decía, del Codex Gigas. Son muy pocas obras medievales que impresionen tanto como este libro, porque este libro tiene algo muy particular y es que es gigantesco. Mide casi 1 metro de alto y pesa unos 75 kilos. Y son 624 páginas escritas a mano. Pero además tiene una leyenda de su origen que es muy aterradora y muy particular porque se dice que fue escrito con ayuda del mismísimo diablo, de Belcebú. Exactamente. Fíjense, el libro fue creado en el siglo XIII en el monasterio benedictino de Podlachide. Bueno, en Bohemia. En Bohemia. Eso fue por allá cerca, en Alemania. Uh-huh. Su contenido es bastante ecléctico. Incluye la Biblia completa en latín, obras de medicina de Hipócrates, encantamientos, hechizos, un calendario de mártires, textos históricos de Flavio Josefo y tratados de penitencia. Todo esto copiado supuestamente por un solo hombre, un monje, al que la historia conoce como Germán el Recluso. Exactamente. Mira, la leyenda dice que este monje fue condenado a ser emparedado vivo por romper sus votos. Eso no es que te conviertan en sándwiches, eso es que te meten dentro de una pared y te No tapan. habías que entendido lo de emparedado, claro. No es emparedado, es emparedado. Es decir, te la pidan, pues, te meten en una pared. Sí, o sea, hay un hueco. Exacto. ya Emparedado. entendí. Ok. Emparedado, no te conviertes en sándwiches, como te estoy diciendo, te meten en una pared y te tapan con ladrillo Te y te dejan dejan ahí. Sí, señor, como El gato negro o Claro, El corazón de la torre. Corazón de la Torre de Alan Poe, que por cierto estrenamos la semana pasada un episodio del podcast, porque creo que no lo hemos dicho hoy, nosotros somos un podcast. Vamos rumbo a otro desvío histórico. Otro de- completamente No, pero estamos incoherente. hablando del libro, no Claro, es tan pero si incoherente. vamos a hablar del libro, puedo hablar de Alan Poe, pues tampoco me Sí. estoy yendo por las ramas. Hablamos de Johnny Depp haciendo dibujos en el juicio. O sea, Exactamente. todo vale. El hecho es que estrenamos un episodio sobre los poetas malditos. ¿Quiénes eran los poetas malditos y por qué se les llamaba de esta manera? ¿Y qué es un poeta maldito? ¿Y qué es Un poeta maldito es un tipo que generalmente muere joven, Ajá. tiene una vida completamente miserable y generalmente escribe Desde el tormento. desde el tormento y busca belleza en lo horrible. Y generalmente no le reconocen sus logros o la maravilla de su obra estando en vida. Siempre es póstumo. Entonces, Exacto. además, están pelando. Sí. Y se mueren pelando. Porque todos se murieron Se están comiendo un cable. Y justamente estábamos hablando de Edgar Allan Poe y que hay todo un misterio en torno a la muerte de Allan Poe, que se dice que fue en medio de una farra por una despedida soltero, y no es verdad. Resulta que la muerte es mucho más misteriosa, y eso lo hablamos en el episodio 162 de nuestro podcast, que consiguen en todas las plataformas buscándonos como cosas muy importantes. Volviendo al emparedado. Ajá, al Por emparedado. aquí dicen el ensanguchado. El ensanguchado. Bueno, este señor lo ensangucharon en la No, lo iban a ensanguchar. Pero él pidió que lo perdonaran si lograba copiar todos los textos del conocimiento humano en una sola noche. Le dijeron, ay, está bien, déjalo ahí, vas a ver que no lo va a hacer, lo emparedamos mañana. Yo le hice esas promesas a bastantes profesores. Yo le prometo que yo hago eso esta noche. Tienes varios traumas que resolver en cuanto a tu escolaridad, están Horrible. saliendo a la luz en este episodio. Horrible. Sí. Pero bueno, obviamente eso era imposible. Entonces, ¿qué hizo este señor? Bueno, lo que se hacía en la Edad Media para poder conseguir tus objetivos, venderle el alma al diablo. Por supuesto. Entonces él le dijo al diablo, bueno, ayúdame a terminar este libro. Diablo, señor llévame. Y el diablo le dijo, bueno, está bien, yo te voy a ayudar a que termines el libro Pero- más grande y más misterioso. Hay un detalle importante de este libro. Fíjense, aquí estamos hablando de un libro que tiene la Biblia, tiene una cantidad de cosas, pero tiene una página completa Pero que me es lo una vas ilustración. a spoilear, eso era lo que iba a decir. ¡No! Bueno, dilo tú pues. Que el diablo le dijo, yo te voy a ayudar a hacer ese libro gigantesco, misterioso, lleno de toda la información humana, con la única condición de que en la página central hagas una gigantografía mía, así. Es un centerfold, así como las de Playboy, que abrías así, pero es el diablo. Exacto. Y en el siglo XIII. O Exacto. sea, imagínate hacer un dibujo de 1 metro de largo del diablo en un texto Ujú. en un monasterio. Ajá. O sea, Eso obviamente tejió todo la leyenda de misterio en torno al Codex Giga. Ahora, si lo hizo con ayuda del diablo o no, bueno, realmente no se sabe, es difícil saber. Pero se dice
que los expertos calculan, porque hay gente que se dedica a múltiples cosas y gente que se dedica a calcular este tipo de cosas. Generalmente hombres. Muy Pueden concentrados, hacer estacionados, una como sola Rafael cosa. Elizabeth de la Calle. Sí, de vez en cuando se recuerda, tengo que respirar. Ok. Que calculó cuánto necesitaba el monje para haber escrito este libro, y se dice que al menos 25 años de trabajo continuo escribiendo entre 6 y 8 horas al día, sin errores, sin cambios, sin tachones. Es decir, estamos hablando de una vida completa entera dedicada a una sola obra. Entonces yo creo que la teoría del diablo como que sí. Para ver, voy a terminar esto. Durante siglos, este Codex Giga fue un símbolo de poder. Fue custodiado por emperadores como Rodolfo II, quien lo consideraba un talismán de sabiduría culta. Y en 1648 fue saqueado por tropas suecas durante la Guerra de los 30 años y fue llevado a Estocolmo, donde hoy día se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia. Ustedes pueden buscar y hay fotografías de este Sí, libro. búsquenlo, es maravilloso, de verdad es una obra increíble. Ahora, imagínate robarse ese libro, pesaba 75 kilos. Qué poco práctico cargar eso, ¿no? No fue fácil trasladarlo, pero bueno, hoy en día está en una vitrina y está cuidado con todas las condiciones de temperatura, de humedad, de luz, etcétera, para que la gente lo pueda ver, porque realmente es impresionante. Ok, para ponerle un toque más misterioso a esto, este libro tiene unos pasajes inquietantes. Fíjense, en medio del libro, una página entera fue rasgada, eliminada. Nadie sabe qué decía. Un conjuro, una profecía, un error. Un dibujo del diablo que salió mal. El diablo en calzones. El diablo en calzones. Miren, ¿qué piensan ustedes? No sé, ¿aquí qué piensan? ¿Ustedes creen que el Codex Giga lo escribió el monje tras un pacto o era simplemente...? Todo es posible. Todo es posible, ¿verdad? Totalmente. Se quedó ahí toda la vida, bueno. Era el socio. Así era que se llamaba el diablo en Doña Bárbara. El socio. El socio, Wow. no me acuerdo, sí. Era el socio. O sea, Doña Bárbara se encerraba a hablar con el socio. Imagínate Nunca tú, te dicen quién es. Claro, pero tener al diablo de socio, wow. Qué feo, señores. Vamos a escuchar un poco de música mientras ustedes nos comparten sus teorías o qué libros misteriosos conocen o qué libros los traumatizó. Eso también podemos hacer terapia literaria. Me gusta. En la próxima vamos a hablar de libros que nos Un poco de traumatizaron. terapia literaria. Díganos qué libro los traumatizó. Escríbanos @cosas muy importantes. Volvimos aquí en Cosas Muy Importantes, hablando de libros sucios. Libros sucios. Lo que pasa Estábamos, es que mientras escuchábamos música, lo que se hablaba en cabina. Estábamos hablando precisamente de 50 sombras de Grey. Sí, vale. Qué ¿Qué? libro malo. Y aquí hubo una confusión entre 100 años de soledad, las 50 sombras. Hicimos nuestro propio Nuestra versión. un crossover entre 100 años de soledad y 50. Una cosa Dios desastrosa. mío, qué terrible. Un crossover entre De 50, terrible. 50 sombras de Grey. En un proceso creativo que nadie pidió, ocurrió. 50 sombras solitarias. Sí, una cosa horrorosa se nos acaba de ocurrir aquí. Pero mira, ¿sabes qué? A propósito de lo que estábamos escuchando, Sinéad O'Connor cumplió hace pocos días, 2 años de fallecida. Resulta que ella tuvo un romance que no se supo en el momento con Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers. Yo me enteré a propósito de que pusieron una publicación Sexy. sí, sobre... Y Anthony Kiedis lo cuenta en su biografía, en Scar Tissue, el libro de él. No me pegan, pero No, aparte pega. fue en la época del boom de ella, que fue en el año 90. Él la conoció en una gira, en un festival, y luego se reencontraron en Los Ángeles y tuvieron... Él dice que fue su relación como no amorosa más intensa que él ha tenido, porque fue como una O amistad sea, la que no persiguió, terminó. la Exacto. persiguió y la persiguió. Y al Hasta que final- un día ella le dejó un mensaje de voz y le dijo, no quiero que me llames más, me voy de Los Ángeles mañana, no me busques, no me llames, chao. Y él se quedó como... Y hay una canción del famoso disco de Red Hot Chili Pepper. Sí, el Red... Chili ese Magic, mismo. ajá, que se la dedica a ella. Mm. Y él lo cuenta en su biografía. Está súper interesante. ¡Ay, qué eso. bonito! Sí, hablando de cosas extrañas, esa relación, ese Bueno. crush de Anthony Kiedis con Sinéad O'Connor, pero bueno. Vamos a hablar de un libro del cual Daniela tiene una historia muy chistosa y es el Necronomicon. Estaba contando lo de Sinéad O'Connor, a ver si desviaba la conversación a otra No, cosa. señor, no te vas a salvar. Miren, antes que nada, el Necronomicon es más falso que una pistola de mariachi. Sí, señor, que un billete 15. O sea, vamos de una vez a sacar el elefante del Sí, cuarto. sí, sí.
El esqueleto del closet. El esqueleto del closet. Es mentira. O sea, El Necronomicon no existe. Es un libro que existe dentro de la ficción de H.P. Lovecraft. Ujú, O sea, él menciona mucho el Necronomicon en sus obras. ujú. No sé si en muchas, pero está dentro de sus obras. Pero no existe. Sí, fíjate, como bien lo decía Capo, Lovecraft fue el creador de este universo, ¿no? El Necronomicon es un compendio maldito de saberes arcanos que tiene fórmulas para contactar entidades cósmicas más allá de la comprensión humana. Cthulhu, Yog-Sothoth, en fin, esas bellezas del abismo de Lovecraft, ¿no? Según Lovecraft, leer el libro podía enloquecer a cualquier mortal. Un manual de autodestrucción existencial. ¿Quién se llevó mi queso? Su versión más oscura. El monje y su Ferrari. Esa, pero la versión más oscura. ¿Cómo es padre Necronómica. Padre rico, padre pobre. No, padre pobre, hijo rico. Una No, cosa. no, creo que, bueno, como ven, No la sé, pero autoayuda al final no es quebró, nuestra. por cierto. Bueno, como aquel cuento de que El señor Spock. el doctor El doctor Spock. que daba libros de crianza y que supuestamente, bueno, eso resultó ser un mito, pero no, el libro, el Necronomicon, como libro, como tal, físicamente existe, por supuesto. O sea, Sí, pero alguien. alguien lo compiló y sacó una edición del Necronomicon. Yo lo sé porque yo lo vi, porque yo lo tuve en mis manos. Fíjate, cuando yo estaba muy jovencita, yo trabajé en una librería maravillosa que había aquí en Caracas, que era disco, tienda y librería, que quedaba en el Sambil, que era de los pocos lugares así que había en la época. Estoy hablando del año 2000, sí, yo tengo mis años, no lo he negado. Y ahí teníamos una edición del Necronomicon que nada más y nada menos estaba empastada en terciopelo negro, con unas letras doradas, decía Necronomicon. Y estaba ahí, obviamente yo lo ponía siempre en ficción. Claro, Y alguien me lo Obvio. cambiaba de sitio, el gerente de la lo ponía en tienda, historia. que era un estudiante de letras muy obsesivo con todo, y me decía, esto no es ficción, esto, para echarme broma, me decía, esto lo vamos a poner en ocultismo. Y en los libros esotéricos metíamos el Necronomicon, de vez en cuando cambiábamos estante, ¿no? El hecho es que había personas recurrentes a la tienda que iban a preguntar por el Necronomicon como quien iba a buscar una Biblia, tú sabes. Y más de una vez estuve tentada a decirle a un muchacho en particular que iba siempre. Además, él tenía un aspecto con un sobretodo negro, con ese calor, mi hermano, mediodía, con su sobretodo negro. Él entraba a la tienda y me decía, disculpa, tienes el Necronomicon. Y yo lo miraba así como, ya estuviste aquí la semana pasada, ¿sabes que sí? Está en ese estante, nadie lo quiere comprar. Y él iba, agarraba el libro, lo veía con aquel misterio, me miraba detrás del libro. y yo Algún con- día serás mío. Sí, yo con ganas de decirle, tú sabes que eso es mentira, pero nunca se lo dije. Y yo dije, bueno, vamos a dejar que él lo descubra solo. Pero el asunto es que, tal como ese pobre muchacho, muchos lectores creyeron que esto era verdad. Borges troleó un poco de gente en la biblioteca de Buenos Aires. Exactamente. Jorge Luis Borges. Cuando él trabajaba en la biblioteca de Buenos Aires, él creó una ficha falsa. Exacto, en el fichero, en el Necronomicon, para que la gente lo buscara en la biblioteca. Sí, señor. Sí, Ahora, sí. según la historia del Necronomicon, esto lo escribió un árabe loco en el Sí. desierto. Entonces tiene una historia larguísima de cómo llegó a nuestros días este libro maldito, supuestamente. Claro, es un trabajo creativo maravilloso porque hay que ver que Lovecraft creó en su universo de horrores un libro referencial, y ese libro referencial le dio tal forma que hoy en día hay gente que cree que existe y que siempre existió. Y bueno, es todo producto de esta ficción y de este terror de H.P. Lovecraft, que bueno, increíble. Fíjate, Giger, el creador del monstruo de Alien, Ujú, el artista lanzó una edición visual limitada con ilustraciones propias de él. claro, para darle vida De hecho, al Necronomicon. Cuando tú buscas Necronomicon, la mayoría de las imágenes que tú tienes son la de la versión de Giger. Ajá, exactamente. Entonces uno asocia a todos estos monstruos de Lovecraft con creaciones de Giger. Sí, de hecho se parecen a Alien, precisamente por Pero es eso. porque Cthulhu y todo esto tiene porque sí, lo hizo Giger. Exactamente. Bueno, quienes sean fanáticos del horror y del terror entenderán de lo que les estamos hablando. Mira, aquí alguien nos está diciendo, supongo, Ricardo, que este libro te traumatizó la metamorfosis de Kafka completamente. Claro. La metamorfosis de Kafka, para que ustedes sepan, es un muchacho solitario que termina convertido en cucaracha.
O Exacto. sea, esa es la sinopsis. Te lo resumo así nomás, versión Te lo Federico. resumo así nomás. Pero es muy interesante porque realmente lo que habla es del desprecio que le tenía la familia a él, que él se va convirtiendo en cucaracha y no le importa a nadie. Es terrible. Cuando lo ves así, uf. ¿Qué ¿Y libro a ti? te- ¿Qué libro Ajá. te traumatizó a ti? Que nos estabas contando fuera del aire. Realmente hablábamos sobre los libros que mandan a leer a uno en bachillerato de Gabo y sí, me traumatizaron, pero a mí me traumatizó la Ilíada. Chele, sí. Ojo, yo- después la amé con locura, Yo no puedo. pero en el momento en que me la mandaron, o sea, ¿cómo tú le vas a mandar a un chamo que está en primer año Ujú. a estudiar un libro tan complicado como eso? Sí, señor. O sea, no lo vas a entender. Entonces tienes que hacer yo recuerdo claramente que tenía que hacer un ensayo en una hoja de examen y llenarla por delante y por detrás todas las páginas que trae la hoja de examen. Y saqué como 0,5. Ahí está, el trauma literario O de sea, Katy ha cuando uno salido a la luz. repite los enunciados, ¿sabes? Sí. Después de realizar el ensayo enviado por Mis conclusiones. Yo creo que ha llegado Terrible, mal. el momento de refrescar lo que se denominan clásicos. Sí, exacto. Sí, yo y el programa educativo, los libros que se le mandan a los niños. Yo recuerdo que uno de los primeros libros que a mí me hicieron leer estando en primaria, o cuentos, mejor dicho, fue El almohadón de plumas de Quiroga. Ujú. Y si bien yo soy una fanática del terror desde muy pequeña, o sea, realmente a mí me gusta el terror y el horror, yo recuerdo que me impactó mucho El almohadón de plumas de Quiroga. Y pienso hoy en día con mis hijos pequeños y digo, de verdad que quizás no era lo mejor poner a un niño chiquito a leer de eso. Se lo resumo así nomás. Ajá. Es una muchacha que cae Recién enferma casada. y está Cae todo el enferma. tiempo cansada en la cama. El médico le manda reposo. Le manda reposo, se va poniendo mal, se muere. Cuando ella se muere, ellos, Y van a desarmar la cama porque, bueno, ya se murió, pues ya valió. exacto, y Ven él, un circulito en la un almohada circulito en la almohada y cuando le quitan la funda había una garrapata gigante. que la había drenado por completo. Ese era el cuento infantil que yo leía a los Imagínate. 8 años. Porque claro, descubrí Quiroga. a Quiroga y hoy en día se lo agradezco a mi maestra de castellano. Quiroga Porque para era mí un fue genio, maravilloso. porque aparte Quiroga estaba a la altura de Poe en la Sí. misma época. No, increíble. De hecho, si hablando precisamente en el podcast de los poetas malditos, si tuviéramos que clasificar, porque ya el poeta maldito no fue una corriente, sino fue como un estereotipo de escritor. Y hoy en día yo creo que se puede trascender al arte como tal, pintores, músicos. ¿Tú sabes quién hubiese podido terminar como un poeta maldito si no hubiese sido por el éxito de la película? Palahniuk. El autor del Club de la Pelea, de Fight Club. Si Palahniuk Amén. no hubiese vendido los derechos de Fight Club y se hubiese convertido en un escritor mainstream, porque Claro. hoy en día es un escritor Sí. mainstream, muy raro, Ujú. tiene su estilo completamente propio, él hubiese sido un poeta maldito. Sí, es verdad. Tiene los elementos. Lo que pasa es que la pegaron con esa película. Pero hablando de eso, por ejemplo, en el podcast comentamos de que, por ejemplo, Vincent Van Gogh podría entrar dentro de porque fue una persona además que no pudo ni siquiera vender un cuadro en vida, tuvo una Pasó vida 10 miserable, años estuvo metido, atormentado. 10 años metido en un hospital psiquiátrico. Quiroga hubiese podido ser también clasificado como Sí, un poeta señor. maldito. Y bueno, en el podcast hablamos de otros también. De hecho, son muy pocos los escritores. Probablemente, ¿cómo se llama el escritor de Oliver Twist? Tom Sawyer, Mark Twain. Mark Twain. Mark Twain es Tenía mal carácter Mark Twain. el primer escritor, uno de los primeros escritores que se convirtió en superestrella. Sí, sabes que odiaba a Jane Austen y dijo que le parecía que Orgullo y Prejuicio era un despropósito, que si pudiera, algo así como que si yo dijo una vez una declaración sobre Jane Austen tan inapropiada, como que si él la pudiera revivir la volvería a matar en el juego. Porque La odiaba. la despreciaba, la horrible. odiaba. Mira, vamos a continuar con otro libro, Ujú. pero ya yéndonos menos de lo místico más hacia lo histórico, igualmente un poco. No, esto Esotérico. es totalmente místico también. Vamos a hablar sobre la lanza del destino. Ujú. La lanza del destino, yo les debo recordar que se cree que es un artefacto histórico.
Es la lanza con la que supuestamente mataron a Jesucristo, Ajá, que era la lanza del centurión romano Longino. ajá, exactamente. Hay una película muy buena de los 90 con Jürgen Prochnow y Demi Moore. Imagínate Que Demi tú. Moore está embarazada y entonces es como el final de los tiempos. Es y todo apocalíptica. completamente. La traté de ver contigo hace poco. Yo debo haber roncado porque no me acuerdo de eso. Creo que no le interesó mucho, la verdad. Creo que no era mi tipo de película, no era el día para ver eso. Mira, aquí nos está diciendo Paca que a ella la traumatizó Ifigenia de Teresa de la Parra. Claro. Pero porque por esa parte de amor de un vestido de novia me parece la locura. Sí, bueno, A es mí- verdad, eso también fue traumático. A mí no me traumatizó porque me negué. No lo leí. Ah, ok. ¡No! María, ¿quién no se María, traumatizó con María de Jorge Isaacs. Yo Dios sí. Dios mío, qué ganas de hacernos infelices. Dios mío, qué culebrón. Y el hombre va Terrible ese apurado en el barco así para llegar a ver a su Spoiler. María. María se muere. María se muere. Antes de que llegue. Es terrible. Aparte, ¿cómo apuras un viaje en el Atlántico? No lo puedes apurar. No lo puedes apurar. Es terrible. Ay, hablando de eso, viajes en el Atlántico. El vimos terremoto. Bueno, yo iba a hablar del Ah, documental de la eso fue en el desaparición. Pacífico. Eso fue en el Pacífico, Ok. ¿verdad? Ya me equivoqué hasta de océano. Ok. La muchacha que desaparece en un crucero y en los años 90, Oye, qué cosa tan está loca. muy bueno ese documental. Hay que Yo pasarle yo el creo dato que sí estaba a la gente. viva. Y a Adriana, para que no sé si lo he recomendado en Dateando, que está en Netflix, que lo Mm. recomienda, porque está bueno, está interesante. ¿Cómo era Más que se nada, llamaba ella? Ella se llamaba Amy algo. Ah, ok. Hay que pasar por buscar el nombre para poder recomendarlo. Todo mal aquí. Todo Pero mal. bueno, volviendo a la lanza, fíjate. Ya estamos hablando mucho y Luis nos está haciendo señas. Él está nervioso. Luis está nervioso. Esta gente habla y habla y no llega a Pero- nada. No importa. No, mira, no es, Luis, no es a dónde vas a llegar. Es el camino, Luis, Luis. el camino. Y el camino como con los nosotros libros es latinoamericanos. Y si impredecible. exacto. no podemos terminar con esto, lo dejamos para otro episodio. Exacto. Y hablamos chéchere. Bueno, el hecho es que la lanza del destino, según este autor, que se hace llamar historiador, pero los verdaderos historiadores dicen, no señor, ese tipo no era historiador, Eso es un no loco es por aquí. esotérico. Dicen que esa lanza, Napoleón intentó encontrarla, Carlomagno se dice que la tuvo, que Otto el Grande, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, la tenía en batallas y supuestamente, según este señor Ravenscroft, Hitler obviamente codiciaba Pero tener la es que lanza la del historia destino. le ha dado poderes mágicos al arca perdida, a la lanza del destino, al manto de el de Turín. es el de Turín, exacto. Y Claro. bueno, el hecho es que si bien se sabe que los nazis tenían muchas creencias esotéricas, eran full supersticiosos, Eran supersticiosos, sí. no sería descabellado pensar que Hitler estaba detrás de esta No, famosa ellos, lanza, pues. los, Capaz los, que sí. los nazis, entre sus locuras, creían que ellos provenían de los atlantes, Ujú. que eran una raza superior porque provenían de los atlantes, inclusive se fueron hasta el Himalaya a tratar de probar eso. Creo que lo hablamos aquí en un Sí, episodio. claro, no hace mucho. No hace mucho. El viejo loco el que viejo se loco repite. Sí, en los disparates históricos. Pero mira, nos Mira, aquí quedan- tengo dos Ajá. personas que me hablan de dos libros A ver. Ajá. que los traumaron. Uno, La Odisea, de Homero. Sí. Traumatizó a Maite. Ok, Maite. Pero es que Estamos Maite, contigo, Maite, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece intragable. Intragable. Y cuando tratan de hacer la película y hacerla lo más apegada Sí. a la historia, es intragable también, porque vamos a ver qué hace ahorita, por cierto, Nolan. Nolan es el que está haciendo la Ajá, Odisea. La Odisea. Vamos a ver qué tal le va. Pero yo creo que le puede ir bien. Y el otro que me da mucha risa, porque este César me dice, sé que se van a reír de mí, sí, yo me reí cuando lo leí. El Principito me traumó, no lo quiero leer más nunca. Ay, no. Ay, cosita. César. Pero yo leí El Principito queremos, una sola César. vez, realmente también, aquí Sí. pensando, César, no estás solo. No Yo- estás solo. César. Yo del ¿Sabes Principito. cuál odié yo? Juan Salvador Gaviota. Ah, sí, también. Dios Ay, mío, cómo odié ese libro.
Bueno, esa es como la metamorfosis, pero No, versión chico, caricatura. no vale, nada que ver, es una cosa terriblemente aburrida. Mira, vamos a continuar porque nos quedaron varios libros, nos quedó el libro de Todd. Aparte nos estamos dando cuenta que hay una necesidad de desahogarnos de nuestros traumas literarios aquí con honestidad. Pueden compartir con nosotros, no los vamos a juzgar. Yo lo que sí voy a confesar es que yo no puedo dejar un libro a la mitad, me obligo. Eso sí. Me obligo y a veces es arrastrando y botando piedra. Federico sufre mucho conmigo porque yo soy una lectora muy desordenada. Yo no solo los dejo a la mitad, los agarro a la mitad. Y sí, leo, Luis se ríe, leo de manera muy random y puedo leer varias cosas al mismo tiempo y tengo como leí de manera muy organizada y muy esquemática muchos años de mi vida. Y bueno, y digamos que estoy en una etapa de rebeldía donde ahora leo como me da la gana. Pero bueno, nos tenemos que despedir, capo. Ahora sí, no es Luis de berrinche, aquí nos tenemos que ir. Mira, vamos a darle las gracias a nuestra Katiuska Romero, Katikati26. Gracias, Kat. Que nos queremos. También a nuestra querida Camila Napoletano, Gracias, que está aquí Camila. acompañándonos en cabina. Mateo Capochi, que lo tenemos que ir a buscar ahora, querido Mateo. Y bueno, los controles, Luis Frías. Kevin. ¿Cómo? Kevin. Kevin estuvo hoy acompañándonos aquí en cabina, productor de Adrián Barros, que se quedó echándonos una mano y entretenido, contándonos también algunas anécdotas literarias. Recuerden estar atentos a nuestras cositas muy importantes. A las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde les recordamos que nosotros somos un podcast y nos pueden buscar como @cosas muy importantes. Ustedes buscan @cosas muy importantes y nos encuentran en todas partes. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados en nuestro Instagram. Y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles a las 12 del mediodía, por aquí mismo, por Kiss FM 101.5, Adulto Contemporáneo. Chao. Y así concluimos. Bueno, te hicimos caso y hablamos mucho, cheche. ¿Viste? Y la gente interactúa. De hecho, Ay, mira, ustedes son geniales, una gran vibra para relajarse y hacen ameno cualquier tema. Ay, gracias. Mientras más horrible el tema, más ameno lo hacen. Los mejores podcasts de Sudamérica, me encantáis. Ay, Oye, gracias. Yo gracias. no estoy de acuerdo con Maite, para mí la Odisea está buena. Y me ¿En gustó serio? la A mí también Odisea. me gustó. Pero es que está bien. No, eso es subjetivo. Oye, el Popol Vuh por su complejidad para la etapa de bachillerato, ¿se acuerdan? El Popol Vuh también. Uf. El Popol Vuh no lo leí. ¿Alguien leyó el Popol Vuh alguna vez? No. De verdad, con sinceridad. Con sinceridad. Y la serpiente alada, totopote, Aparte los nombres. el que te El que te cotoperete. conté, que te cotoperete, merequeteñe. Qué horrible, qué horrible. Tenemos más traumas literarios de los que creíamos, ¿eh? Oye, que hay sí, asuntos que señor. arreglar en terapia. Gracias por acompañarnos aquí a todos. Vamos a mostrarles la cabina. Mira, allá está Katy. Allá está Luis, Luis. saluda. Kevin. Cami. Y ya, y nos vamos.